Estamos con Maximiliano Aguiar, director del ICP de Argentina. Y Maximiliano, queremos preguntar, cuando presentas una encuesta a un candidato, ¿te cuesta trabajo convencerlo de utilizarla en la campaña? A ver, en principio la encuesta como herramienta estratégica es a veces poco comprendida por parte de los candidatos. Entonces, en algunos inconvenientes que nos encontramos es dos preguntas básicas: ¿cómo estoy y cómo voy? Son las únicas dos cuestiones que en general interesan a los candidatos. Las cuestiones más profundas, las cuestiones que pueden ser utilizadas en términos estratégicos, son bastante más complicadas de trabajar con ellos. Tenemos todo un proceso de convencimiento respecto de, por ejemplo, cuáles son los temas más convenientes, cuáles son las formas más convenientes para trabajar, cuáles son aquellos discursos que entran dentro de la base ideológica del partido y seducen al electorado. En este proceso de seducción, que es la campaña electoral, a veces cuesta que estos números duros sean leídos en un contexto amplio. Básicamente, la pregunta que recibimos: ¿cómo estoy? ¿Cómo voy? El desafío de los encuestadores es convencer que con las encuestas se puede hacer mucho más que futurología, ¿no? ¿Existen algunas restricciones para los encuestadores en Argentina? Sí, tenemos algunas restricciones para publicar encuestas. No pueden publicarse 7 días antes de las elecciones en muchos distritos, y al mismo tiempo debemos estar inscriptos en un código que nos permita hacer publicaciones de encuestas en medios de comunicación. Hay toda una serie de requisitos que las consultoras de opinión pública, como es el caso de la mía, deben aprobar para poder publicar dentro de medios de comunicación política. Lo cierto es que, si me preguntas en términos de opinión, creo que ese tipo de prohibiciones, por ejemplo, de publicar encuestas 7 días antes, me parecen de antigua, digamos, ¿no? En realidad no tienen ninguna relación con lo que está sucediendo en este momento y con los verdaderos efectos que tienen las encuestas sobre las campañas electorales. Pero bueno, en Argentina existen. ¿Ya hay alguna cultura política en los ciudadanos que ayude a entender mejor las encuestas? Sí, a ver, hay un trabajo, hay una mirada que es un poco complicada, que es entender la encuesta como una carrera de caballos, ¿no? Y de hecho nosotros seríamos los relatores de esa carrera de caballos, donde decimos cómo va, hacia dónde va avanzando la elección, etc. Y lo cierto es que la encuesta mide un momento determinado, y como la gente se comporta de modos a veces poco previsibles, la capacidad predictiva es bastante baja de las encuestas. Las encuestas nos muestran cómo están las cuestiones en este momento y cómo han venido hasta ahora. No quiere decir esto que puedan predecir, cual una bola de cristal, lo que va a suceder en el futuro. A veces hay una tentación, tanto de periodistas como de la opinión pública, de pensar a las encuestas en carácter predictivo y a nosotros en carácter de magos. Lo cierto es que ojalá lo fuéramos, todavía no lo somos. Muchas gracias. Es un placer.